Bienvenidos a un nuevo video de microcontroladores PIC. En esta ocasión vamos a seguir programando el protocolo RS232. Muy bien, aquí tenemos el circuito y el objetivo es hacer la lectura de estos dos potenciómetros mediante los pines analógicos y enviar los datos mediante la comunicación RS232 para mostrarlos en la pantalla OLED. Inicialmente tenemos los potenciómetros conectados a 5 volts y a GND. El tercer pin va conectado al pin analógico 0, que es el pin 2, y también el segundo potenciómetro va conectado a el pin analógico 1, que es el pin 3. De este lado tenemos la pantalla OLED, puede ser la SH1106 o la SSD1306. La pantalla está conectada mediante la comunicación I2C. El pin SSL va conectado a SSL y el pin SDA va conectado a SDA. Aquí tenemos la comunicación RS232 y tenemos el pin de transmisión para el PIC maestro, que es el pin 25 o el pin TX. También tenemos el pin de recepción, que es el pin 26 o el pin RX para el PIC esclavo. Y finalmente tenemos el oscilador de cuarzo de 20 MHz para cada microcontrolador. Ahora vamos a ver cómo programar este circuito. Nos vamos a archivo, generamos un nuevo proyecto. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame comunicación RS232, valores. Muy bien, voy a copiar el nombre, voy a abrir la carpeta y lo voy a colocar como nombre de proyecto. En este caso le voy a colocar también maestro. Muy bien, le damos en guardar y aquí busco mi microcontrolador, el PIC18F4550. Aquí está y vamos a usar el cristal de cuarzo de 20 MHz. Le doy en crear proyecto. Inicialmente lo que vamos a realizar es colocar nuestro primer fusible, el fusible de no master clear, y vamos a colocar los parámetros para la comunicación RS232. En este caso 9600 baudios de velocidad de transmisión. Tenemos sin bit de paridad, pin de transmisión es el pin C6, el pin de recepción es el pin C7. Como es el pin maestro, únicamente utilizamos el pin C6, que es de transmisión, y establecemos una tasa de 8 bits de datos. Muy bien, ahora vamos a habilitar la conversión analógico-digital para la lectura de los potenciómetros. Ahora lo que voy a colocar son mis variables para la recepción de los datos. Colocamos la primera variable llamada POT1, que va a ser la que registre la conversión analógico-digital, y tenemos PASPOT1, que va a ser la que guarde ese valor. Igualmente para el POT2 tenemos el que registra la conversión analógico-digital y tenemos el que guarda ese valor. Para hacer la lectura del primer potenciómetro colocamos la siguiente instrucción. Colocamos set-adc-channel, que es el primer canal analógico 0, y lo que realizamos es colocar la primera variable y colocamos read-adc, que es la que ya me da el valor medido por el puerto analógico 0, y la guardamos en el POT 1. Ahora, ya que tenemos ese valor, voy a aplicar una función llamada if. Si tenemos pass POT1, que inicialmente es 0, tenemos una sentencia que es diferente de, y tenemos POT1. Entonces lo que estamos haciendo aquí es preguntar si pass POT1, que en este caso es 0, es diferente de POT1, o sea, el valor medido por el ADC. En este caso, suponiendo que el valor es 1023, 0 es diferente de 1023, sí, entonces lo que va a hacer es enviar esta información por el puerto RS232. Colocamos POT1, que va a ser el identificador para el PIC esclavo, y porcentaje LU, que va a ser el valor medido por el puerto analógico 0. Colocamos diagonal R para colocar un salto de línea, coma, y establecemos el valor que está aquí, que es el POT1.
Una vez que enviamos ese valor, en este caso 1023, por el puerto RS232, lo guardamos en nuestra variable passport1 y una vez que sale, esto se vuelve 1023. Y entonces pregunta, ¿1023 es diferente de 1023? No. Entonces no va a hacer nada aquí y se va a saltar y va a volver a habilitar la lectura del potenciómetro. Una vez que nosotros cambiemos de posición la perilla del potenciómetro, es decir, cambiemos el valor del potenciómetro, poniendo que lo colocamos en 0, lo que va a hacer esta función, pues simplemente 1023 es diferente de 0, sí, entonces va a volver a enviar ese nuevo valor, en este caso lo va a enviar como 0 y después passport va a guardar ese valor, o sea 0. Y cuando lo guarde, pues aquí sería como colocar 0 diferente de 0, no, entonces va a volver a preguntar cuando cambie de valor. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo para el segundo potenciómetro. Antes vamos a colocar un delay. Colocamos un delay. Y ahora sí vamos a colocar exactamente lo mismo para el segundo potenciómetro. En este caso habilitamos el puerto analógico 1 para la lectura ADC y hacemos la lectura con read ADC y lo guardamos en la variable pod2. Y aquí preguntamos exactamente lo mismo. Inicialmente passport2 es igual a 0 aquí y pod2 va a tener un valor, el valor del potenciómetro. Entonces únicamente si es diferente del valor actual va a enviar el nuevo valor. Si no es diferente, pues simplemente baja y pregunta en el potenciómetro número 1. Si es diferente, pues envía el valor. Si no, pues va y pregunta al segundo potenciómetro. Y si es diferente, envía el valor. Si no, pues se vuelve aquí un ciclo para preguntar qué potenciómetro cambió de valor para enviar ese mismo valor por el puerto RS232. Voy a borrar esto. Y ahora sí ya tenemos lo que es la transmisión para nuestro PIC maestro. Le voy a dar en compilar y no tenemos ningún error. Entonces ya acabamos con el PIC maestro. Vamos a borrar aquí. Vamos a darle X y lo quitamos. Ahora vamos con el PIC esclavo. Antes aquí me faltó colocarle un delay. Vamos a colocar el delay para que cada que envíe un valor se espere este tiempo y le dé tiempo para procesar los datos al PIC esclavo. Obviamente 100 milisegundos es demasiado, pero pues así lo vamos a dejar. Como después lo pueden cambiar ustedes. Le damos en compilar y está correcto. Ahora sí le doy en archivo, nuevo, proyecto. Y aquí voy a darle un poco atrás. Nuevamente aquí se me olvidó colocar otra carpeta, únicamente la coloco de nuevo. Y aquí voy a colocar comunicación RS232 valores esclavo. Entonces el proyecto aquí va a estar del maestro y en la nueva carpeta va a estar el proyecto para la comunicación del PIC esclavo. Pego el nombre igual, que se llame igual que mi proyecto y le doy en guardar. Nuevamente PIC 18 F4550. Aquí PIC 18 F4550 le damos en crear proyecto. Y aquí vamos a crear nuestro proyecto para la comunicación del PIC esclavo. Igualmente colocamos nuestro primer fusible y voy a colocar dos librerías que después vamos a utilizar. En este caso estas dos librerías que vamos a utilizar de este lado las voy a colocar. Estas dos librerías ya se encuentran en el programa, en el software, entonces no hace falta incluirlas en nuestra carpeta de nuestro proyecto. Entonces ahí está. Lo siguiente es colocar los parámetros para la comunicación RS232. Igualmente que en el PIC maestro colocamos los mismos parámetros. Y voy a colocar una variable que se llame
una variable de tipo char que se llama recibido con 20 registros. Aquí abajo en el void main voy a colocar y habilitar lo que es la interrupción. En este caso ya vimos lo que es la interrupción con int RDA, eso ya lo vimos en el video pasado, entonces ya no lo vamos a explicar. Simplemente vamos a colocar lo que es nuestra función para la interrupción de nuestros datos. Entonces vamos a colocar simplemente aquí y esta es la interrupción. Simplemente cuando exista valores de recepción por el pin de RS232, se habilita la interrupción y aquí registramos los valores que vamos a recibir, es decir, la cadena de caracteres que estemos enviando mediante el PIC maestro. Simplemente guarda toda esa cadena en la variable recibido. Una vez que termine la cadena, simplemente nos vamos a la función datos. Esa función la voy a colocar directamente aquí abajo. Y dice lo siguiente, esto también ya lo vimos en el video pasado. Simplemente colocamos nuestra variable result de entero de 8 bits con signo, después vamos a ver para qué. Generamos nuestra primera variable llamada pot de 10 registros de tipo char, nuestra variable num de 10 registros de tipo char y tenemos los identificadores para el potenciómetro. Tenemos pot 1 y pot 2. Si recordamos, en nuestro archivo esclavo, en nuestro archivo maestro, aquí estamos enviando pot 1 seguido del valor del potenciómetro. Entonces pot 1 y pot 2 son nuestros identificadores para saber qué pot está enviando el valor. Entonces tenemos pot 1 y pot 2. Esta función me permite borrar el registro, es decir, lo que existe en pot y lo que existe en num. En todos esos registros lo vamos a borrar y lo vamos a resetear. Después aquí tenemos una función for. Tenemos i igual a 0 e i menor o igual a 3. Suponiendo que nosotros estamos enviando esto, pot 1, pot 1 y porcentaje LU es mi valor. Entonces el valor, suponiendo que nos va a dar 1023, así lo tenemos. Entonces recibido va a tener toda esta cadena de caracteres. Pot 1, que es el identificador para saber qué pot va a contener el valor, y 1023, que es el valor de la conversión analógico-digital. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que la variable recibido tiene toda esta cadena de caracteres y en pot simplemente guardamos el identificador, es decir, de 0 a 3 caracteres, es decir, 0, 1, 2 y 3. Los primeros 4 caracteres los guardamos en pot aquí. Entonces, el número lo guardamos en la variable num. Entonces, la variable recibido van a ser los otros 4 caracteres, es decir, i más 4. Inicialmente i es 0, más 4, 4. Entonces tenemos el carácter 4, el carácter 5, el carácter 6 y el carácter 7. Entonces 0 más 4, 4, 1 más 4, 5, 6 y 7. Entonces num va a recibir lo que es esta cadena de caracteres, que va a ser 1023. 1023 lo recibe como una cadena de caracteres. Después lo que vamos a hacer es convertir esta cadena de caracteres en un número. Siguiente, vamos aquí a preguntar, esto ya lo vimos, con esta función, si pot, es decir, esto, el identificador, contiene lo mismo que pot 1. Pot 1 es esto, pot 1. Igualmente se llama la variable y contiene pot 1. Si pot, esto de aquí, contiene lo mismo que pot 1, es decir, pot 1, sabemos que es el potenciómetro número 1. Entonces, por lo tanto, resultado va a ser 0. Siempre que sean iguales pot y pot 1, el resultado va a ser 0. Entonces, cuando es 0, entra aquí y aquí está diciendo que
esta función ATOL me convierte la cadena de caracteres en un valor numérico de 16 bits. Es decir, el carácter 1, el carácter 0, el carácter 2 y el carácter 3 lo convierte en un número, es decir, 1023. Y pod 1 lo guarda como 1023. Y después retorna. Si pod y pod 1 no son lo mismo, es decir, que pod no contiene pod 1, entonces se salta aquí porque el resultado no es 0, porque no son iguales, se salta y pregunta aquí, pod es igual a pod 2, es decir, si lo que recibimos contiene la palabra pod 2, si es así, pues simplemente baja aquí porque esto es 0 y guarda el valor. ¿Qué valor? El que tiene num, es decir, convierte la cadena de caracteres, en este caso si fuese pod 2, convierte la cadena de caracteres 1, 0, 2 y 3 en un número que es 1023 y le guarda en pod 2. Después regresa. ¿A dónde regresa? Pues después del llamado. Aquí llamamos a la función datos. Después va a la función mostrar. En la función mostrar lo que vamos a realizar es colocar nuestra pantalla OLED. Simplemente voy a colocarlo aquí. Ya hemos visto pantalla OLED, entonces coloco mi variable de 20 registros llamada texto y envío estos parámetros, este texto y el número a la pantalla OLED. En este caso pod 1 igual a el valor de que porcentaje LU es un valor de entero de 16 bits y en este caso le estoy indicando que simplemente coloque los 4 números. Igualmente acá coloco el valor de pod 2 igual a porcentaje LU con 4 dígitos, es el valor de pod 2 y lo muestro en la pantalla OLED. Y simplemente así ya tengo mostrado los datos. Ahora lo que me falta es agregar lo que son los parámetros para la comunicación I2C de la pantalla OLED. Coloco los parámetros aquí abajo y voy a definir la pantalla que estoy utilizando. En este caso definimos, esto ya lo hemos visto en la pantalla OLED, simplemente lo voy a colocar, define si vamos a utilizar la SH1106 o si no utilizamos la SSD1306. En este caso voy a dejar la primera. Si ustedes utilizan la segunda, pues simplemente comentan la de arriba y colocan esta. Lo siguiente es colocar la librería, en este caso include OLED-i2c.c, que es nuestra librería para la comunicación I2C de la pantalla OLED. Esta librería sí la tenemos que agregar, la agregamos en nuestro proyecto. Le voy a dar aquí en la pestaña, clic derecho, mirar en el explorador y me va a abrir lo que es mi proyecto. Aquí simplemente ya que descargué la librería, le voy a dar en pegar y simplemente le doy en extraer aquí. Y ya tengo mi librería para la pantalla OLED. Simplemente le cierro y ya tengo la librería. Muy bien, ya que agregamos nuestra librería, bajamos. Aquí me faltó borrar esta parte que simplemente fue el ejemplo y me está marcando que me faltan las dos variables de pod-1. Como son variables globales, ¿qué quiere decir? Que la vamos a utilizar aquí y la estamos utilizando en nuestra subrutina, entonces la vamos a colocar aquí arriba como globales, aquí abajo, y coloco nuestras dos variables globales. Lo siguiente me está marcando que el llamado de esta subrutina debe de estar arriba, entonces coloco esa subrutina en la parte superior, la coloco aquí, dos puntos, y también me está marcando la de mostrar. La voy a copiar y la voy a colocar aquí arriba y le doy aquí dos puntos. Muy bien, ya no falta nada, simplemente le doy en compilar y ya no tenemos ningún error. Vamos a recapitular rápidamente, voy a borrar esta parte.
agregamos nuestras dos librerías para las funciones mem y la otra que se llama atol. Para eso sirven estas dos librerías. Nuestro primer fusible, nuestros parámetros para la comunicación I2C de la pantalla OLED, los parámetros para la comunicación RS232, definimos la pantalla que vamos a utilizar, incluimos la librería. Aquí tenemos las variables de recibido, pod 1 y pod 2, nuestras funciones o subrutinas. Tenemos la interrupción, que la interrupción recibe la cadena de caracteres o la cadena de datos del PIC maestro y lo guarda en la variable recibido. Una vez que recibe los datos, pues se va a lo que es la función mostrar y la subrutina mostrar y la subrutina datos. En la subrutina datos simplemente tenemos una variable llamada resultado, tenemos la variable pod y num que son de tipo char o de carácter. También tenemos otras dos variables de caracteres para identificar el pod que vamos a recibir, pod 1 o pod 2. Lo siguiente son las funciones para limpiar lo que son mis variables pod y num. Simplemente limpia los registros. Tenemos aquí un for que simplemente lo que hace es guardar el identificador, ya sea pod 1 o pod 2, que viene en nuestra variable de datos recibido. Guarda los primeros tres, que va a ser pod 1 o pod 2. Lo siguiente, guarda los otros 4 datos, que va a ser el número dependiendo del ADC que nos envíe ese dato. Puede ser de pod 1 o de pod 2, guarda el número o el valor del ADC. Y aquí pregunta qué es lo que estamos recibiendo, si estamos recibiendo pod 1 o estamos recibiendo aquí abajo pod 2. Si recibimos pod 1, simplemente esto se vuelve 0 y entra aquí y lo que hace es convertir la cadena de caracteres en un número de 16 bits y lo guarda en la variable pod 1. Si lo que estamos recibiendo es el valor de pod 2, esto es 0 y aquí entra y convierte convierte la cadena de caracteres num y la convierte en un número de 16 bits y lo guarda en pod 2. Ahora lo que falta es simplemente mostrar el dato. Aquí simplemente mostramos el pod 1 y el valor y el pod 2 y el valor. Como son variables globales, simplemente se guarda cada que esto entre a esta función y guarda el valor como global. Y si entra a esta función, guarda el pod 2, el valor, y aquí simplemente los mostramos. Si es igual, lo muestra. Si es diferente, pues lo cambia. Y aquí tenemos nuestras funciones para la interrupción de la transmisión de datos. Si recibimos un dato, se habilita la interrupción y entra a esta subrutina llamada RDA-ISR. Y aquí baja a esperar si tenemos algún dato recibido. Si no recibimos ningún dato, aquí se la pasa en un bucle infinito y cuando recibamos algún dato por la comunicación RS232, se habilita la interrupción y simplemente nuevamente recibimos la cadena de caracteres, identifica qué potenciómetro es el que estamos recibiendo y el número y finalmente lo muestra. Se regresa y retorna. Retorna aquí al void main y aquí se la pasa hasta recibir algún dato nuevo. Muy bien, vamos a dar nuevamente en compilar, no hay ningún error. Ahora sí vamos a ver cómo es que funciona este código. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro circuito, tenemos el PIC maestro y el PIC esclavo mediante la comunicación RS232. El PIC maestro está con los dos potenciómetros conectados al pin analógico 0 y el pin analógico 1. El PIC esclavo está conectado con la pantalla OLED mediante la comunicación I2C. Ahora vamos a ver cómo funciona. Inicialmente nos está marcando la pantalla
1023 para los dos potenciómetros. Vamos a girar el primer potenciómetro conectado al pin analógico 0 y nos marca desde 0 hasta 1023. El segundo potenciómetro conectado al pin analógico 1 nos marca desde 0 hasta 1023. Entonces nos está enviando la información sin ningún problema y la recepción está correcta. Muy bien, así ya tenemos nuestro circuito y nuestro programa funcionando correctamente.